que es a fin de informar sobre el incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de la gestión del Servicio de Emergencia de Andalucía 112 del pliego de condiciones. Es a propuesta de los grupos parlamentarios de Adelante Andalucía y de Ciudadanos. Les recuerdo que lo que quedamos en la mesa era hacer un solo turno, comenzando por los grupos no proponentes, con lo que después del consejero intervendrían en ese orden el Grupo Parlamentario de Vox, el Grupo Popular y el Grupo Socialista, por espacio de 3 minutos, y después ya los proponentes, el Grupo de Adelante Andalucía y de Ciudadanos, por espacio de 7 minutos. Y lo abierto porque se va a quedar al mando la secretaria de la mesa, la señora Maese, que yo intervengo en esta comisión. Así que tiene la palabra el señor consejero. Bien. Muchas gracias, presidente. Lo primero que me gustaría destacar es que el sistema 112 es el número de referencia para las situaciones ordinarias, pero también y fundamentalmente en aquellos casos excepcionales o de emergencia extraordinaria. Por tanto, a mí me gustaría destacar el esfuerzo de todos los profesionales en estos tiempos tan complicados, en estos casos en los que el sistema debe reaccionar para reforzar áreas y departamentos. Es necesario contar con el personal necesario para afrontar las tareas de atención y coordinación inherentes al servicio. Pues bien, con el nuevo contrato en vigor desde el 1 de febrero de este año, estimamos que las incidencias que se están resolviendo desde esa fecha deportan datos muy positivos de cómo se presta un servicio de calidad y con buenos profesionales. Como en todo contrato administrativo, se estipulan los derechos y obligaciones de ambas partes, y corresponde a esta Administración, evidentemente, velar por el cumplimiento de los pliegos, y en este sentido se está llevando a cabo con garantías y resortes que establece la Ley de Contratos del Sector Público. De hecho, con este objeto se han mantenido reuniones con los representantes de los trabajadores y diferentes responsables de la empresa. Y, como ya he informado en esta comisión en distintas ocasiones, el pliego ha introducido respecto al anterior mejoras, como son la corrección de desigualdades en las condiciones laborales de los trabajadores. Por tanto, conviene aclarar que el Gobierno del Cambio, en escaso tiempo, ha logrado, frente al anterior Gobierno, mejorar los pliegos y la adjudicación de un nuevo contrato, incrementar el presupuesto destinado a la licitación, corregir las desigualdades laborales y el aumento en la eficiencia en la gestión del sistema de emergencias 112. Y les doy datos. Se ha aumentado el precio del contrato en un 19% respecto al anterior pliego, y este aumento implica, entre otras cosas, un incremento del 15,6% de las horas operativas del servicio y 28.670 horas adicionales de mejora de la oferta adjudicataria. Por tanto, todo ello hace que los indicadores objetivos de calidad del servicio estén en máximos históricos. Dicho todo esto, nosotros somos conscientes que hay diferencia entre los trabajadores y la empresa. Ahora bien, todas las cuestiones litigiosas que puedan producirse en el expediente de contratación se deben sustanciar con la empresa adjudicataria y en los órganos jurisdiccionales competentes. La realidad es que la Administración de la Junta de Andalucía no tiene ninguna competencia exclusiva en la relación laboral con los trabajadores, más allá de salvaguardar sus derechos y obligaciones en todo momento como poder público adjudicador de un contrato de servicios desde el 1 de febrero de este año. Esto no es nuevo, esto ya sucedía con el anterior contrato, y hay una diferencia. Estas mismas reivindicaciones nunca fueron debidamente atendidas, incluso algunas asociaciones sindicales acudieron a los juzgados y tribunales para demandar vulneraciones en el anterior pliego. Pese a que las relaciones deben sustanciarse con la empresa privada, nosotros no nos hemos puesto de perfil ni mucho menos en este asunto, que no es nuestra forma de actuar. Desde la llegada del Gobierno actual, nuestra preocupación ha sido dotar técnicamente al contrato de servicios de emergencia de mejoras laborales y operativas, y por eso se apostó por el incremento de las partidas presupuestarias adecuadas, sin caer en el error del Ejecutivo anterior de reaccionar de manera improvisada, tardía y costosa, sin mejorar la calidad del servicio. Algunas de las actuaciones realizadas han sido: se han asignado 8 funcionarios públicos, uno en cada provincia, adscrito a la delegación del Gobierno de la Junta, y un funcionario en el Centro de Coordinación de Emergencia 112 en Sevilla, con facultades de supervisión y control, con la finalidad de velar por el correcto cumplimiento de lo pactado. Esto es importante. Se ha recogido
en el pliego de cláusulas un sistema de penalización por el cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial en la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, por causas imputables a la persona contratista y que no se recogía tampoco en el pliego anterior. Estamos actuando desde el Gobierno conforme a los criterios legales que marca el ordenamiento jurídico en materia de contratación pública y cuenta para ello con el asesoramiento del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para que todos los procesos en licitación cumplan esos parámetros de eficacia, control y transparencia. Que le quede claro a todos los grupos políticos y a los representantes de los trabajadores también, ante cualquier actuación que suponga un incumplimiento por parte de la empresa y afecte directamente a la prestación del servicio, los órganos de esta consejería adoptarán las medidas administrativas legales que requieran para velar el cumplimiento íntegro de lo establecido en el contrato. Le pongo dos ejemplos. Hemos mantenido diversas reuniones con los representantes legales de los trabajadores. En la primera de ellas plantearon la desigualdad existente en las condiciones laborales de 14 personas de plantilla y se instó a la empresa a solventar la situación de acuerdo a lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas y así se hizo con carácter retroactivo, cuestión que se resolvió con el nuevo pliego y que el anterior Gobierno no solucionó en los últimos años. También se dirigió escrito a los sindicatos a través del órgano de contratación para contestarle sobre algunas cuestiones acerca del contrato vigente. Por tanto, con toda la transparencia, la representación sindical traslada su disconformidad con la interpretación de la jornada laboral recogida en el pliego. Pero nosotros no podemos entrar en valorar como Administración esa cuestión, sino velar por el cumplimiento del pliego y reiterar, insisto, las cuestiones litigiosas que pudieran producirse en el expediente de contratación, como las relaciones con los trabajadores, se deben sustanciar con la empresa adjudicataria y en los órganos jurisdiccionales competentes. Por último, la Administración ha tenido conocimiento de la interposición de una demanda a la empresa adjudicataria por presunta vulneración de los derechos de los trabajadores a través del CERCLA. Pues bien, a principio de mes no se llegó a ningún acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores y, caso de que no haya acuerdo antes, estaremos a la espera de un pronunciamiento judicial sobre esta cuestión. Y, como siempre, nosotros como Gobierno y como Administración respetaremos la decisión que se adopte y velaremos por el cumplimiento de la sentencia que se dicte. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. A continuación, comienza el turno de los grupos no proponentes. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Vox. Para ello tiene la palabra el señor Morillo. Muchas gracias, señora presidenta. Consejero, para dar ese servicio de calidad y tener esos buenos profesionales que este servicio esencial requiere, es necesario que la Administración exija el cumplimiento de las condiciones laborales de los allí presentes en ese pliego de condiciones, ese pliego que en breve se reafirmará en Ferroser, supongo, ¿no? Ferroser es el que está en ello, ¿verdad? Yo quiero recordarle al grupo proponente, en este caso Adelante Andalucía, que en el 2012 compartía gobierno con el Partido Socialista, que es cuando se produce la externalización de este servicio, y no sé qué vendrán hoy a reclamar, pero yo quiero hacer constancia de ello. El 112, ya digo, es un servicio esencial y es el primer eslabón en ese servicio de emergencia de cuya actuación y decisión depende la vida de personas, de seres humanos. Y ya, como decía anteriormente, la Administración decidió su externalización mediante adjudicaciones a empresas de venta telefónica, que nada tienen que ver con la emergencia. El convenio por el que se rigen estos trabajadores, el 112, es por el telemarketing, que es el convenio más precario que existe en el mercado de trabajo. En un principio, en el 2012, fue Novasoft Conecta y después Ferroser, y han sido las empresas adjudicatarias y sistemáticamente han venido incumpliendo esos pliegos laborales desde aquellas fechas. Y, como usted dice, ha habido muchas denuncias contra estas empresas a la Inspección de Trabajo por incumplimiento del convenio de estatuto de los trabajadores y de la salud laboral. Estos trabajadores que, según el consejero, se busca esa profesionalidad, pues fíjese, según me cuentan ellos,
cumplen con turnos agotadores, no se cumplen descansos, se realizan hasta 11 turnos seguidos por imposición de la empresa, en este caso Ferroser, sin tener en cuenta que trabajan en un servicio de emergencias con la responsabilidad que eso conlleva. Curiosamente, en marzo del 2016 se aprobó una PNL en este sentido para la dignificación y la mejora de sus condiciones laborales, como ocurre en otras comunidades autónomas, y fue aprobada en este Parlamento con la ausencia del voto del PSOE. Conviene recordar que la mayoría de los trabajadores tienen una antigüedad de al menos 20 años y hasta el año pasado la gran mayoría de la plantilla fija estaba en contratos de obra y servicio, presumiblemente en fraude de ley. En las condiciones que están actualmente, pues los servicios del 112 en Andalucía son que las mejoras tanto económicas y en reducción de horas y en equiparación de todos los compañeros de Andalucía que realizan ese servicio, pues no le han llegado. Es más, me comunican que han empeorado. Hay diferencias de salario entre compañeros. Señor Morillo, debe ir finalizando. Sí, termino ya. Diferencias de salario entre compañeros que realizan el mismo trabajo, en fin. No reconocen antigüedad porque el servicio de telemarketing pues no reconoce esas antigüedades porque son personas que trabajan de forma eventual o está pensado para trabajo de personas eventuales. Así que hay que pedir a la Administración que cumpla, que exija a las empresas adjudicatarias por el cumplimiento de los pliegos de condiciones laborales. Muchas gracias. Gracias, señor Morillo. A continuación, turno para el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Molina. Sí, muchas gracias, presidenta, y buenos días, consejero. Bueno, en primer lugar, y como siempre que hablamos del 112, yo creo que reconocer, desde luego, públicamente la gran labor que hace este servicio de emergencia. Ahora mismo la pandemia, tengo que decir que ahora mismo en estas lluvias tan necesarias, pero esta mañana creo que, como todo, escuchaba en la radio todas las actuaciones que a través del 112 se daban y creo que en esto que estáis varias provincias que están con esas lluvias un poco más fuertes de lo normal, bueno, pues que estamos viendo que esperemos que no haya nada grave que lamentar. Y luego, bueno, pues como no puede ser de otra manera, desde el Grupo Popular, pues respaldar la gestión que está haciendo el Gobierno en esta cuestión. Había un contrato anterior, decía el señor Morillo antes, de cuando se externaliza en el año 2012 y lo que hace este pliego es mejorar lo que había anteriormente, los parámetros que nos decía el consejero. Se mejora un pliego y la adjudicación de este nuevo contrato, se incrementa presupuestariamente, se corrigen desigualdades, se aumenta la eficacia de la gestión del 112 y ahí están también las encuestas de satisfacción que hay de los usuarios con este servicio, con lo que, bueno, creo que como decía el consejero, desde luego no se ha puesto de perfil, todo lo contrario. Se intentan hacer las cosas mejor de lo que había antes, donde había otros gobiernos que parece que sí se ponían de perfil con algunos de estos términos. Y en cuanto a lo que pueda haber, que hemos dicho, entre los trabajadores y la empresa adjudicataria, pues también lo ha dicho el consejero. Por supuesto, nosotros y lo que ocurra en los tribunales, lo que se dirima en los tribunales, pues estar ahí, respetar esas decisiones y velar, desde luego, por el cumplimiento de las sentencias que se dicten. Pero, en definitiva, decía en esa frase que decía de que el Gobierno nos ha puesto de perfil, se ha dotado de mejoras técnicas del contrato, de mejoras laborales, de mejoras operativas y, desde luego, tienen el respaldo de este grupo. Muchas gracias. Gracias, señor Molina. A continuación, turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene turno de palabra el señor Conejo. Muy bien, señor Bendodo. Desde este grupo, el Grupo Socialista, traemos hoy a este Parlamento las reivindicaciones de las trabajadoras y los trabajadores del Servicio de Emergencia del 112 de Andalucía, que motivaron, como bien sabe usted, la celebración de paros y una huelga hace unas semanas. Y por la información que tenemos, se van a repetir esos paros y esa huelga en el mes de diciembre. Los representantes de los trabajadores del 112 nos piden que le traslademos a usted, como máximo responsable del Gobierno andaluz, de este servicio, la situación que están viviendo. Las trabajadoras y trabajadores del 112 reclaman el cumplimiento del pliego de licitación, especialmente de las mejoras de las condiciones laborales
que usted como consejero de la Presidencia prometió y que hoy, en su primera comparecencia, ha vuelto a indicar. Cuando se inició la adjudicación del actual pliego, usted dijo que el objetivo era la equiparación salarial, lo ha repetido hoy, y laboral, así como el aumento de horas para mejorar el servicio y establecer turnos de personal localizado. Que estas mejoras se llevarían a cabo con el aumento de la cantidad a la empresa adjudicatario y ese anuncio que usted dijo en su momento y que hoy ha vuelto a repetir, pues generó y genera expectativas en toda la plantilla del 112, especialmente pues a la hora de constatar que se iban a realizar mejoras de las condiciones de estos trabajadores y de estas trabajadoras. Pues hoy tengo que decirle que los empleados y las empleadas han ido a la huelga y van a volver a ir porque la empresa adjudicataria, Ferrovial, no está cumpliendo nada de lo prometido por usted. Es decir, todo lo que usted ha dicho en sede parlamentaria en el día de hoy no es cierto. Y no lo dice este portavoz, nos lo trasladan los trabajadores y trabajadoras en las reuniones que hemos mantenido con ellos. Estos trabajadores, ¿qué nos dicen, señor consejero? Nos dicen, en primer lugar, que la representación legal de los trabajadores no puede velar por el cumplimiento del pliego porque desconocen absolutamente todo lo relativo a las condiciones laborales y económicas de la oferta para todas las plantillas. Esto es muy grave, que la representación legal no conozca el contenido del pliego y lo desconoce porque desde la Junta de Andalucía se le niega conocer las condiciones concretas que se ha firmado con la empresa. Es algo inaudito. ¿Cómo se puede ocultar lo que tiene que hacer Ferrovial con un contrato adjudicado con recursos públicos? No lo entendemos, ni desde esta bancada de la oposición, ni los trabajadores y trabajadoras que quieren justamente velar por el cumplimiento estricto del mismo. Los trabajadores quieren saber por qué publicó usted que las horas para las salas de operaciones de los centros 112 bajan de 1.600 a 1.516 y por qué los pliegos están calculados sobre esa bajada de horas y ahora no se lleva a cabo. Esas son preguntas que hacen los trabajadores y que quieren que usted hoy, aquí, en sede parlamentaria, conteste. Estos trabajadores nos dicen que con respecto a los salarios, a día de hoy, quienes realizan el mismo trabajo no cobran el mismo sueldo. La propuesta de Ferrovial sobre esta cuestión supone, al día de hoy, una bajada encubierta de salario. Eso es lo que está proponiendo la empresa. No que se le equipare, sino que se le bajen los salarios a muchos de estos trabajadores. Señor Y todos los Conejo, centros, debe ir usted voy terminando, y todos los centros siguen teniendo diferentes salarios. No se han producido la equiparación salarial prometida. Por tanto, señor consejero, no hay equiparación de las condiciones salariales. ¿Qué le planteamos desde la bancada socialista? Y termino. Que nos gustaría que pongan los pies en el suelo, que baje de la nube donde parece que está y no siga diciendo que todo está perfecto y está mejor que antes en el 112 cuando hay convocatorias de paro y huelga en diciembre. ¿Qué le planteamos, señor Bendodo? Le invito a que una representación de diputados y diputadas de esta comisión, junto a usted, nos reunamos con los representantes de los trabajadores del 112 para que nos expliquen la situación real que están viviendo. Y si usted mantiene que todo está perfecto y mejor que antes, no tendrá problema de tener esa reunión. Yo le invito a que tengamos esa reunión, usted como consejero, un diputado o diputada de cada uno de estos grupos, y que los trabajadores nos digan exactamente lo que está pasando en el 112. Y a partir de ahí, que actuemos para garantizar que ese pliego, que usted ha vuelto a decir, va a mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores, se cumpla. Si todos estamos de acuerdo en que ese pliego que usted anunció se debe de cumplir, pues vamos a mantener esa reunión con usted, no con el secretario general, con usted como consejero y con un diputado de cada grupo, para que los trabajadores nos digan exactamente lo que está pasando, lo que está viviendo y lo que la empresa no está cumpliendo. Gracias, señor Conejo. A continuación, turno para los grupos proponentes. En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía tiene la palabra el señor Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. Gracias por las explicaciones que nos ha dado una vez más. Permítanme, como no puede ser de otra forma, que empiece mi intervención reconociendo el gran trabajo, la gran labor que hacen los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Emergencia 112 de Andalucía. Pero tendrá usted que reconocer, señor consejero, que estos trabajadores que van constantemente a la huelga, que tienen programado un calendario permanente de movilizaciones, no lo harán por capricho, no lo harán porque están aburridos. Igual que no hacemos nosotros por capricho el registro de una y otra iniciativa parlamentaria, tanto en comisión como en pleno. Y hoy nos vemos obligados a volver a traer a esta
comisión esta problemática ante los incumplimientos por parte de la empresa concesionaria Ferrovial del servicio de emergencia. Intentamos que usted nos respondiera en el último pleno, pero no fue posible. A ver si hoy tenemos más suerte en una comparecencia que con la pregunta formulada. Mire usted, señor consejero, la situación es la siguiente. Usted publicitó que las horas para las salas de operaciones de los centros 1-2 bajaban de 1.600 a 1.516. ¿Es correcto? Cierto. Usted lo publicitó. Incluso los pliegos técnicos, por lo que la empresa concesionaria obtuvo la suculenta concesión de 24 millones de euros para gestionar este servicio, están calculados sobre esa cifra. Pero la realidad es que no se ha llevado a cabo. Y respecto a esto le queremos hacer una pregunta muy concreta, señor consejero. ¿Qué va a pasar con todas las horas trabajadas de más desde febrero a octubre, desde el 1 de febrero a octubre? La Junta va a pedir una compensación económica por parte de la empresa hacia los trabajadores. La Junta de Andalucía va a imponer una sanción a la empresa por incumplimiento. Pues esto no me lo invento yo, ¿eh? Un documento oficial de Ferrovial Servicios donde comunica a los trabajadores y a las trabajadoras que la reducción de jornada empezará a ser efectiva, la reducción de horas, a partir de octubre. ¿Qué pasa con todas las horas que se han hecho más desde el 1 de febrero, que fue el momento donde se procedió a la licitación? Esto es una pregunta sencilla. Hasta la fecha, lo que sabemos es que la empresa, de forma unilateral, ha decidido que solo va a compensar los festivos de octubre a diciembre. Con respecto a los salarios, ya se ha dicho aquí, a día de hoy, diga usted lo que diga en su intervención, señor consejero, y eso es muy fácil de demostrar, quienes realizan el mismo trabajo en el 112 no cobran el mismo sueldo. Hay una distinta escala salarial al mismo puesto de trabajo. Y es muy sencillo comprobarlo. Hoy se le ha hecho una propuesta a la que nuestro grupo se suma. Mantengamos una reunión con usted, con los representantes de los trabajadores, de todo, de CESIF, de CGT, de UGT, de comisiones obreras, de todos los trabajadores. Y les podrán explicar todos los sindicatos, los representantes legales de los trabajadores, y le podrán demostrar que hay una distinta escala salarial existente a un mismo puesto o correspondiente a un mismo puesto de trabajo. Y esto no tiene explicación alguna, señor consejero, en un servicio gestionado o concesionado por la Junta de Andalucía. Y aquí habrá que trabajar para que la iguala efectiva de la tabla salarial no vaya a hacerse por abajo, que esto es lo que nos preocupa. Y parece que es la propuesta que tiene Ferrovial en sus manos sobre esta cuestión. Esto supondría una bajada encubierta de salario que yo estoy seguro y convencido que usted no va a permitir. Y le pedimos que intervenga y solucione este problema para conseguir una equiparación real de las condiciones y de los salarios. Otra cosa que le queríamos preguntar. La Junta de Andalucía, usted lo ha dicho en su intervención, conoce de la existencia de múltiples denuncias ante la Inspección de Trabajo por parte de los distintos centros del 112, así como que también que esto está ya en vía judicial. ¿Por qué no se interviene de forma directa por parte de la Junta? ¿Por qué no mantenemos una reunión al margen de lo que pueda pasar en el CERCLA? ¿Por qué no mantenemos una reunión desde el Gobierno, los diputados y diputadas de esta comisión o sus portavoces y portavozas con los representantes de los trabajadores? Vamos a sentarnos y que esté también la empresa en esa reunión y vamos a intentar llegar a una solución de esta situación. Estas dos cuestiones, señor consejero, son importantísimas y son solo la punta del iceberg de muchísimos incumplimientos por parte de la empresa Ferrovial. Hablamos de la oferta que le hemos reclamado una y otra vez. No entendemos cómo ustedes siguen sin facilitarnos el expediente completo, pese a que hemos registrado formalmente una solicitud de información y documentación se nos niega en base a una supuesta cláusula de confidencialidad de la empresa, que en ningún caso, señor consejero, la empresa puede decir misa. En ningún caso se nos puede negar a los grupos de la oposición, tal y como recoge el reglamento, nuestra labor de control y fiscalización. Yo entiendo que para colgar en la página web
la empresa pueda solicitar que desaparezcan o se oculten determinados aspectos en aras a que la competencia no pueda tener acceso a ella, pero en ningún caso se puede negar esta información, y el reglamento es muy claro al respecto, a los grupos de la oposición, porque lo que se nos está negando es nuestra labor y nuestro derecho a ejercer el control y la fiscalización. Nosotros ya no se lo vamos a pedir más, señor consejero, ya se nos acaba la paciencia, que sea la justicia la que se lo requiera si es necesario y nos lo haga llegar. No nos lo dan a nosotros y tampoco se lo dan a los representantes legales de la trabajadora. A ver si usted me puede explicar cómo las representantes y los representantes legales de los trabajadores pueden velar por el cumplimiento de una oferta que no conocen. Es que esto es surrealista, señor consejero. Termino diciéndole, no defienda tanto los intereses de la empresa Ferrovial. Miren lo que ha pasado ayer o antes de ayer en Murcia. Ferrovial, de la noche a la mañana, ha dejado tirado al Gobierno de Murcia, que se ha visto obligado a hacer una licitación temporal de urgencia. Ha abandonado el barco, dejando solo destrozos a su paso. Lo mismo que puede pasar aquí en Andalucía. Defienda, señor consejero, los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras del 112 y no los intereses de la empresa. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. A continuación, y para terminar, turno del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para el turno tiene 7 minutos de intervención la señora González. Gracias, señora presidenta, y buenos días, señor consejero. Yo no sabría por dónde empezar, de verdad, porque es que aquí he escuchado afirmaciones que parece mentira que algunos portavoces de los que hay aquí hayan estado en las administraciones públicas tantos años. Parece que se desconoce, que cuando se hace una licitación, los pliegos de licitación son públicos. Eso lo sé yo, que llevo aquí 18 meses. Y el resto que llevan en las instituciones, algunos hasta 20 años, ¿no lo saben? Los pliegos son públicos y las condiciones son públicas. Y cuando uno va a licitar cualquier servicio, señor Conejo, a ver si se queda usted con esto, Cuando uno va a licitar, no, se lo digo a usted que es el que lo ha dicho, vamos a ver. Cuando uno va a licitar, hay 3 sobres, sobre A, sobre B y sobre C. Y esos sobres se abren públicamente porque las empresas tienen el derecho, las empresas que van a licitar, tienen el derecho de saber cómo se hace la licitación y en qué condiciones. Y la mejor oferta es la que se lleva el contrato público. Eso lo sé yo, que llevo aquí 18 meses, y ustedes no. ¿Y ustedes no? Vale. Mire, verá, yo es que piso la calle. Ustedes están en las instituciones toda la vida. Ustedes están en las instituciones toda la vida. Y bueno, presidenta. Por favor, señores y señora diputada. Presidenta, señora González, esto es lo de siempre. Continúe usted. Esto es lo de siempre. Voy a continuar a ver si puede ser que estos señores no interrumpan. Le he detenido el tiempo, señora González. Gracias, señora presidenta. Es que, claro, cuando se dicen verdades como puños no gustan, ¿vale? Continúe, por favor. No gustan. Se externalizó, como se ha dicho, en 2012. En los nuevos pliegos de contratación, sube un 19% y se aumentan las horas. ¿Que hay diferencias de los trabajadores y las trabajadoras con la empresa? ¿En qué empresa no hay diferencias entre los trabajadores? ¿Que se ha puesto de perfil este Gobierno? Pues nunca. Nunca nos hemos puesto nosotros de perfil ante cualquier cuestión que tenga que ver con servicios públicos. Porque tenemos la obligación de saber qué es lo que pasa. Que los sindicatos dicen, los sindicatos que representan a los trabajadores, dicen que no tienen acceso a esa información. Como digo, lo dudo, porque los pliegos de contratación son públicos, siempre han sido públicos. Esta nueva empresa concesionaria, hasta donde yo he podido saber y he podido constatar, bueno, ha hecho un esfuerzo que podría haberlo hecho lo podría haber hecho más y mejor. Pues probablemente sí, pero desde luego lo que no se puede hacer desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, algo que está prácticamente judicializado y que han llegado los trabajadores con la empresa al CERCLA y no han llegado a ningún acuerdo, nosotros interferir. Se puede pedir que se cumpla el pliego en su totalidad y si no es así,
pues entonces habrá que articular los mecanismos necesarios para quitar la concesión administrativa, si es que se puede. Habría que verlo. Pero yo también me hago una pregunta. El tema del 112 no es la primera vez que viene aquí. ¿Qué se ha hecho en los anteriores gobiernos socialistas? Porque verá usted, de aquellos polvos estos lodos. Y además, los trabajadores se subrogan. Los trabajadores se subrogan, trabajadores y trabajadoras, con el convenio con el que toque. Entonces, vamos a ver, ahora hay un problema donde antes no lo había, cuando ustedes precisamente, cada vez que se les ha hablado del 112, cuando estaban en gobierno, miraban para otro lado y decían, bueno, a mí no. O sea, no querían saber absolutamente nada del 112 y ahora tiene una preocupación, que también las tenemos los demás grupos parlamentarios, los demás grupos políticos, por supuesto Ciudadanos, en la responsabilidad que tiene de gobierno. Claro que tiene preocupación que haya lío en el 112, pero eso no quita a que este Gobierno esté pendiente de cómo se están haciendo las cosas. Y ustedes vienen aquí diciendo y enmendando la plana, diciendo, no, vamos a reunirnos con los representantes sindicales. Oiga, es que nosotros no podemos intervenir en lo que hace la empresa con los trabajadores. Y tendrá que ser la justicia la que diga si es blanco, negro o azul marino con ojeras. Y no nosotros. Entonces vamos a ser serios y vamos a llamar las cosas por su nombre. Cuando se traiga aquí una iniciativa y se ponga de manifiesto que se tiene preocupación con un servicio, oiga, pongan de manifiesto en qué se puede mejorar el servicio. Pero no vengan ustedes aquí a querer enmendar la plana cuando muchos de los líos que hay vienen heredados por su nefasta gestión. Entonces, verá, por eso digo que es que me quedo absolutamente perpleja y no sé ni por dónde empezar la intervención, es que no sabría ni por dónde empezar. Yo quiero resaltar una vez más en esta comisión, desde luego, la altura del 112, de los trabajadores del 112, que han estado, como digo, a la altura de las circunstancias antes, durante y después. Y, desde luego, en esta pandemia están dando más de lo que se les puede pedir o más de lo que se les exige. Por tanto, consejero, yo creo que efectivamente en su intervención lo ha dejado bastante claro. Se le reclamará a la empresa adjudicataria lo que haya que reclamar y si no está cumpliendo con el contrato, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Pero, desde luego, lo que no se puede hacer es interferir entre una empresa y la Administración pública. La concesión administrativa la tienen y ellos responden de todas aquellas cuestiones que no se lleven a cabo. Pero nosotros, desde luego, no podemos interferir ni tampoco decirle a una empresa cómo tiene que gestionar a su personal. Sí podemos decir que se cumpla el pliego que se firmó, que se cumpla en todos sus términos, pero nunca jamás podemos interferir entre la empresa adjudicataria y los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, señora González. Para terminar la comparecencia, turno de palabra para cierre del señor consejero. Muchas gracias. Bien, ahora me referiré a la intervención de los grupos de las tres fuerzas del cambio, que evidentemente les tranquilice el mensaje de que este Gobierno no es que quiera, es que tiene la obligación legal de cumplir el pliego y de que la empresa cumpla todas las condiciones, y existen esos mecanismos. Ahora bien, permíteme que les conteste tanto al Grupo Socialista como a Adelante Andalucía. Me gustaría seguir diferenciándolo. Señores de la izquierda limpia, como yo digo, no dilapiden el poco patrimonio que les queda. No se conviertan ustedes en una corriente más del Partido Socialista. ¿Qué le quiero decir con esto? Haga un... ¿Me permite? Vamos a continuar, por favor, Vamos a mantener por parte de todos, creo que el respeto que siempre nos guardamos y dejar terminar al consejero. Le decía... Por parte de todos, he dicho. Le decía, señores de la izquierda limpia, que hagan mensajes diferentes a los del Grupo Socialista. Si no, acabarán ustedes dilapidando el poco patrimonio y la credibilidad que les quedan y se convertirán en una corriente más dentro del Partido Socialista. En cualquier caso, yo le diré ahora lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, pero antes le voy a decir lo que no hicieron ustedes. Porque
ustedes juntos han gobernado esta comunidad autónoma. Han gobernado hace un tiempo, pero han gobernado. Pues bien, ustedes tuvieron una magnífica oportunidad entonces de romper este servicio y que todos los trabajadores sean empleados públicos. ¿Por qué no lo hicieron? Tuvieron una magnífica oportunidad. Ustedes entonces no querían hablar nada del 112. Y voy a hacer referencia a ese pacto que firmaron ustedes entonces. Un pacto de 75 páginas entre el Partido Socialista y Adelante Andalucía. 75 páginas, señor Sánchez, señor Conejo, 75 páginas de pacto. Hicieron una única referencia al 112. Una, que le voy a leer lo que dijeron, que era nada. Decía: avanzaremos en la coordinación funcional y operativa de los diferentes operativos de emergencia de que dispone la Junta de Andalucía a través del Servicio de Emergencia 112 Andalucía. Ese fue el compromiso de Adelante Andalucía del PSOE. En aquel pacto podían haber puesto aquí un montón de cosas. Por ejemplo, todos los trabajadores, dentro de la Junta de Andalucía. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Una cosa es hablar desde ahí y otra es gobernar desde aquí. Y ustedes han gobernado desde aquí y lo han hecho incluso peor de lo que están planteando, como si lo hubiéramos hecho nosotros. Por tanto, esto es lo que le importaba a ustedes, el 112, cuando tuvieron la oportunidad de gobernar. 3 líneas para no hacer ni decir nada. Es decir, pondremos en marcha la coordinación, coordinación funcional, nada. Pero sí metieron en aquel... Claro, es que esto de la política también requiere buena memoria. Aquel pacto, donde ustedes ningunearon al 112, sí metieron otras cosas más importantes para ustedes. Eso lo tiene que explicar usted a los trabajadores del 112, porque usted en ese pacto con el PSOE sí metió un ICO, metió un banco de tierras, estas cosas que a ustedes sí les importan. Por tanto, esto del 112 no les importa nada, es una pose. No cumplieron nada, pero unas 3 líneas del 112 se limitaron a pelearse, a ayudar al PSOE, a convertirse en una corriente y, por tanto, mi consejo es que se diferencien. Deben reconocer que el servicio del 112 ha mejorado y que las condiciones de los trabajadores han mejorado. Y si hay algún problema entre la empresa y los trabajadores, y así lo reconocen los tribunales, cumpliremos como administración responsable. El funcionamiento del contrato, insisto, estas horas de servicio son informadas de manera exhaustiva por los responsables de cada centro. Con respecto a que cuando uno hace una afirmación tiene que tener la certeza de que, no sé, es consistente, ¿no? Mire, las horas, los ajustes del número de horas que usted decía, trabajadas de más y las que le falten a otros trabajadores por hacer, las tiene que realizar la empresa, pero tiene de plazo hasta el 31 de enero del 2021. Pero hasta ahora han estado negociando y hemos tenido el confinamiento de por medio. Por tanto, todavía hay plazo para que eso se cumpla. Y si el pliego y la norma lo marca, tendrán que hacerlo y aquí estará el Gobierno para exigírselo. Por tanto, hay de plazo hasta finales de enero. Quiero decirle, para su tranquilidad, lo ha explicado la portavoz de Ciudadanos, y usted, los pliegos son públicos. Y las cosas están para cumplirlas. Nosotros cumplimos la ley, ¿eh? Yo no sé, antes. Nosotros cumplimos la ley. Y quiero decir con esto que, para tranquilidad de todos, el servicio 112, del que nos sentimos orgullosos en Andalucía, es de los mejores servicios valorados por los andaluces, de los que mejor funciona, y desde el Gobierno de Andalucía y de la Consejería de Presidencia vamos a seguir apostando por ese servicio tan importante para el conjunto de nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente solicitud de comparecencia, que, como saben, hay una alteración ahí del orden del día, que yo creo que ya la tiene el consejero también en el